Bien, amigas y amigos, reporte para los despiertos, episodio número 38. Vamos a hablar hoy, Viernes Santo del 2024. Vamos a hablar de tantas cosas que están pasando. Sobre todo vamos a reforzar esto porque esta etapa del año tiene cierta magia, corresponde a ciclos energéticos. No es casualidad que la misma semana, que es la Semana Santa Católica, una semana antes comienza el Ramadán de los musulmanes, que es un mes sagrado, un mes santo para ellos. Y también ocurra la Pascua judía, ¿no? De hecho, cuando termina la Semana Santa Católica, a todo el mundo se le dice felices Pascuas, ¿no? Porque comienza la Pascua judía. Entonces, esta época del año corresponde a ciclos energéticos que quizás abre portales de energía espiritual, y la preparación tiene su explicación, ¿no? Es decir, el Ramadán musulmán es un mes, 30 días, y antes de la Semana Santa Católica es la Cuaresma, los 40 días, desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos. Y los 40 días son los 40 días que estuvo Jesús en el desierto, la preparación de Jesús, su entrenamiento para salir de su vida pública. Esto ocurre después de que Juan el Bautista lo bautiza y Jesús recibe la iluminación, la gracia del Espíritu Santo, ¿no? En algunas partes, como el libro Urantia, se dice que aquí es donde se hace un intercambio, ¿no? Ahora se llama el walk-in, donde Jesús recibe a través del Espíritu Santo al Cristo. Y en el libro Urantia se explica que ese walk-in que entra en Jesús es Miguel de Nevadón, que es el regente de este sistema solar o de esta galaxia. La Tierra, el planeta Tierra, fue un planeta abandonado a su suerte durante miles de años tras la caída de los ángeles caídos, valga la redundancia. Esto lo pueden ver bien en la película Noé con Russell Crowe y Jennifer Connelly y Emma Watson. Y tras la caída de estos ángeles, también lo pueden ver en la película Gabriel con el actor Andrew Whitfield, que fue el primer Spartacus, el Spartacus original. Entonces, este planeta fue aparentemente dejado a su suerte. Sixto Paz explica que nos dejaron en cuarentena planetaria durante 26.000 años, que se cierran ahora, divididos en dos ciclos de 13.000. El segundo ciclo de 13.000 años arranca, o el último en el que estamos, arranca cuando cae la Atlántida, en esa época. En la mitad de los 13.000 años, o sea, 6.500, comienza el calendario judío con la entrega de los 10 mandamientos a Moisés. Todo está conectado. Para entender esto, reconectarse con esto, vean los 10 mandamientos, la película original. O pues si son más modernos, vean la película Los Cazadores del Arca Perdida, que es la primera película de Indiana Jones, donde hablan del pacto de Dios con los hombres a través de Moisés. O la película de Christian Bale sobre Moisés. Entonces, ¿cuál es la conexión de todo esto? Los 40 días, estábamos hablando de los 40 días. Los 40 días, cuando a Cristo le cae el Espíritu Santo. De hecho, Juan el Bautista dice ahí que yo los bautizo con el agua, pero el que viene detrás de mí, o sea Cristo, los bautizará con el fuego del Espíritu Santo. De hecho, en las imágenes católicas del Pentecostés, cuando ya Cristo ha resucitado y se va a ir, otros 40 días después de resucitar, pues les deja a los apóstoles el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y está simbolizado como una llama de fuego sobre sus cabezas. Ahí está la simbología del bautizo con fuego. Es el fuego del Espíritu Santo. Entonces Jesús, él dice, yo me voy, pero les dejo mi espíritu. Él se va, pero nos deja el Espíritu Santo, representado por la paloma y representado por la Virgen María, ¿no? Esta canción de católica es María la Blanca Paloma que ha venido a América a traer la paz. Bueno,
viene conectado con el Espíritu Santo. Y por eso mismo es la energía femenina que está conectada con Gaia, la energía del espíritu del planeta Tierra. De hecho, Giorgio Giovanni, estigmatizado y contactado italiano, afirma que la Virgen María y Gaia son el mismo espíritu. Por eso mismo, porque Jesús lo dejó aquí encarnado en este planeta. Entonces, cuando Él se fue. Entonces, es decir, nunca nos dejó solos. Y Él lo explica muy bien cuando habla de la entronización de la Virgen de Guadalupe en México. De hecho, en Fátima, en una de las apariciones de Fátima, modernas ahora, en el santuario de Fátima, pues llegaron unos mexicanos, una delegación de católicos mexicanos a visitar ese santuario, y cuando llegaron a visitarlo, las personas que estaban ahí, los videntes, preguntaron que quiénes eran ellos. Les dijeron que eran unos peregrinos mexicanos que venían a ver la Virgen de Fátima, y los videntes dijeron, pero ¿a qué vienen a Portugal si la Virgen vive en México? Entonces la Virgen está entronizada, o la mayor parte del tiempo está habitando en México y entronizada en el santuario de Guadalupe o en la Virgen guadalupana, ¿no? De hecho, está en la última entrevista con Jaime Maussan, que es hecha por Adela Micha, búsquenla ahí en YouTube. Él le cuenta que estaba investigando con microscopio y con unas cámaras de alta definición y con supercámaras los ojos de la Virgen de Guadalupe. Cuando él se queda solo, el equipo se va a comer algo, él se queda solo y él se queda insistiendo en ver qué puede encontrar en los ojos a través del microscopio electrónico. Pues escucha una voz femenina bastante fuerte, que es la Virgen, según él afirma Jaime Maussan, y le pregunta: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué estás buscando? Porque en los ojos de la Virgen de Guadalupe, si se hace un zoom fotográfico de alta definición, se ve el reflejo en el cristalino de los ojos de la Virgen y se ven varias personas. Entonces, cuando supuestamente se imprime esta imagen de la Virgen de Guadalupe en el ayape de Juan Diego, este indígena mexicano, pues él estaba solo. Entonces, ¿por qué aparecen más personas en el cristalino de los ojos de la Virgen, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Entonces, esto se mueve de esta manera. Los 40 días en el desierto, creo que ustedes son importantes, y lo retomo, porque antes de la Semana Santa, la gente, el planeta, el mundo vive 40 días de desierto. Hay 40 días de crisis mundial. Y esto lo vimos durante esos 40 días de Cuaresma, porque son los 40 días de Jesús en el desierto. Y son los 40 días donde se le permite a la oscuridad, en este caso a Satanel, pues tentar a Jesús, ¿no? De hecho en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, si ustedes pueden ver La Pasión de Cristo, al final, cuando Jesús muere, entre comillas, Satanás, el diablo, entra en desesperación, grita en desesperación. ¿Por qué? Porque no lo pudo tentar. Es decir, Jesús hasta el último segundo de estar aquí en la tierra encarnado en un cuerpo, pues no se dejó tentar por la oscuridad, estando en un cuerpo físico, porque la única forma en que te pueda tentar la oscuridad es estando en la materia, en un cuerpo físico, en un cuerpo de humano que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene perfil psicológico, que tiene un ego, y a través de todo esto nos pueden tentar, jugar con nosotros, hacernos zancadillas, hacernos caer. Entonces, a través del ego es que la gente cae en todo tipo de problemas, en todo tipo de vicios como alcoholismo, drogadicción, etcétera, etcétera. Entonces solamente cuando estás en cuerpo humano es fácil que la oscuridad te atrape, ¿no? Porque también estás en una zona densa, en tercera dimensión. Cuando ya pasas al reino sutil, porque tu cuerpo muere, y saltas a la quinta dimensión, pues obviamente ya no te pueden tentar, porque ya perteneces otra vez a la luz. Solamente cuando estamos aquí en este lugar de transición, de hecho el shintoísmo japonés explica muy bien que la tierra
Bueno, a niveles espirituales existen, según el shintoísmo japonés, 7 cielos y 7 infiernos. Y en la frontera límite entre los 7 cielos y los 7 infiernos es el planeta Tierra. Por eso aquí estamos experimentando cielos e infiernos continuamente, o manifestaciones de ambas realidades. Por eso ustedes ven en Instagram todo el mundo y los influencers viviendo en paraísos multimillonarios, viajando por todo el mundo, con los mejores manjares, los mejores sitios, las mejores playas, las mejores mujeres, las mejores personas, y se ven los cinturones de miseria de las ciudades a través de los noticieros o reportajes o fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo tipo de manifestaciones oscuras, y entre esas brujerías, satanismo, todo este tipo de cosas del inframundo que se manifiestan aquí, porque el planeta Tierra es la frontera psíquica, espiritual o bioenergética, electromagnética, entre los 7 cielos y los 7 infiernos. Por eso, si te portas mal, según los católicos, caes en el infierno, porque lo tenemos ahí cerca, el primer infierno. Y si te portas muy bien, puedes saltar al cielo, porque lo tenemos también ahí cerca, ¿no? El primer cielo y el primer infierno. Tenemos frontera con el primer cielo y el primer infierno. Lo que se llama el bajo astral en la metafísica, o lo que se llama la quinta dimensión, que es la superior. Entonces, o cuarta, quinta, ¿no? Entonces, así es como funciona esto. Bien, entonces, si han vivido 40 días de desierto, hagan análisis de sus vidas personales. La gente no cae en cuenta. Van el miércoles de ceniza, se ponen la ceniza en la frente, bloqueando el tercer ojo, pero sin ser conscientes de que ahí inicia, porque terminan los carnavales en todo el mundo, las fiestas, los bacanales, y empiezan los 40 días de purificación hasta la Semana Santa Católica, ¿no? Y en esos 40 días son 40 días de tribulación, 40 días de desierto. Analicen muy bien, porque son los 40 días que Jesús pasó solo en el desierto, preparándose, entrenándose, meditando, orando, a través de prácticas espirituales, místicas, conectándose con el Creador, con el Espíritu Santo, en fin, con toda preparación que se le hizo en 40 días para salir a la vida pública. Entonces, mírense ustedes mismos si en esos 40 días pasaron por desiertos, porque son limpiezas, purificaciones, etcétera, etcétera. No es en vano. Pero como la gente no es consciente de que estos 40 días son de desierto, entonces le echan la culpa al destino, a la mala suerte, a una enfermedad, a los demás, en fin, ¿no? A una mala racha. No. Son 40 días de desierto personal y purificación para entrar a esta nueva semana espiritual santa, donde se hace una reflexión comparándolo todo con la vida pública, pasión de Cristo, muerte y resurrección. Y el domingo de resurrección, se resucita. Hay una energía de reinicio planetario, resurrección, y arrancamos un nuevo ciclo el lunes de Pascua. Entonces no es casualidad que Pascua judía, Ramadán musulmán y la Semana Santa Católica coincidan en fechas. Las 3 más grandes religiones del planeta Tierra. Entonces todo eso tiene conexiones, ¿no? Bueno, vamos a reconectar esto con películas para ver ahora. Pueden ver la película de Jesús con el actor Jeremy Sisto, Gary Oldman como Poncio Pilatos, y pueden ver aquí a Deborah Messing, la famosa actriz de la comedia Will and Grace, como María Magdalena. Y aquí muestran otros aspectos muy interesantes de la vida de Jesús. Una película que dura 3 horas, pero bastante interesante, porque no nos muestran un Jesús sufrido como el de El Manto Sagrado, la película de Sefirelli de 7 horas, sino nos muestran un Jesús alegre, un Jesús terrenal, pero lleno de gozo, ¿no? Porque si está lleno del Espíritu, tiene que estar lleno de gozo, ¿no? Obviamente cuando ya le cae la misión que tiene que venir a hacer aquí, que es la de sacrificarse como el Cordero, para mostrarle al mundo el milagro de la resurrección. De hecho, de todos los milagros que hace Jesús, el más grande es la resurrección,
porque es la demostración de que la muerte no existe. Es decir, ahí en la última frase de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en la última frase de Juan se dice, hay muchas cosas más que Jesús hizo. Si se escribieran todas, no cabrían los libros en el mundo. Y hay otra frase donde Jesús dice, si tienen fe en mí y si creen en mí, es decir, si creen en mi palabra, en lo que les vengo a decir, y lo aplican en su vida, lo interiorizan, se vuelven uno con eso, pues harán muchas más cosas de las que yo hice. Es decir, estas y muchas cosas más las harán si tienen fe, incluida la conciencia de la vida eterna. Es decir, todos nuestros espíritus son eternos, pero como tenemos un ego aquí abajo en la 3D, pues creemos que la muerte es real, que somos un televisor que se apaga y nomás vuelve a encender, pero realmente los espíritus somos eternos, los cuerpos son los que mueren. Y otra frase impresionante del maestro Saint Germain respecto a esto es que maestro Saint Germain, famoso francés, bueno, nacido en Francia, famoso por tener el secreto de la inmortalidad, junto a Nicolas Flamel, un alquimista de la edad de 1600, 1700. Nicolas Flamel, que es mencionado en los libros de Harry Potter. Pero Nicolas Flamel, amigo personal de Saint Germain, ellos habían desarrollado el elixir de la eterna juventud. Y famoso por esto Saint Germain, él dijo que una de sus frases célebres o frases de tantos escritos que hay, él dice que la vejez es la ignorancia de la inmortalidad. Cuando somos conscientes de la inmortalidad del espíritu, nuestro cuerpo se sintoniza con esa frecuencia y puede vivir muchos cientos de años. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuántos cientos de años hubiera vivido Jesús si no hubiera sido su cuerpo destruido, asesinado por los judíos y los romanos? De hecho, hay un antes y un después hablando del pueblo judío y por qué existe este tipo de tragedias en el pueblo judío, como el holocausto nazi, como este tipo de guerra en la que está ahora Israel, un tipo de nación que nunca ha tenido paz o que ha vivido en una paz aparente. Pero realmente la clave de todo esto, y está en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, la clave de todo esto es que el pueblo judío o la nación judía eran el pueblo elegido de Dios antes de que apareciera Cristo. Cuando ellos conspiran para asesinar a Cristo, los sacerdotes judíos conspiran con los romanos para asesinar a Cristo, pierden el estatus de pueblo elegido de Dios. Y entonces les empiezan a caer todas las plagas bíblicas. Y obviamente por haber asesinado al Hijo de Dios. Es decir, Dios manda al Mesías para salvar al pueblo de Israel. Y a cambio los líderes del pueblo de Israel conspiran para asesinarlo. Entonces, la justicia divina o el castigo de Dios o el karma, por así llamarlo, entonces, es que pierdan el estatus de pueblo elegido de Dios y empiecen a caer en desgracia. Entonces, si son el pueblo elegido de Dios, ¿por qué los nazis hicieron lo que hicieron con ellos? ¿No? ¿Por qué asesinaron? Dicen las fuentes oficiales 6 millones, pero en esa época no había 6 millones de judíos, ¿no? Según fuentes conspiranoicas, los muertos judíos en la Segunda Guerra Mundial fueron 600.000, pero entidades internacionales como la Cruz Roja y las Naciones Unidas, la que se estaba creando en ese momento, de hecho, Naciones Unidas se crea para prevenir que no haya una tercera guerra mundial e instalar el Estado de Israel en los terrenos que hoy conocemos, en Medio Oriente. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? A ese número 600.000
estas instituciones, estas supranacionales, como la Cruz Roja y la Congregación de Naciones, convertida luego en Naciones Unidas, pues toma todas esas estadísticas de 600.000 y les agrega un cero, ¿no? Entonces recuerden que los nazis inventaron la máquina IBM, que era la que numeraba y tatuaba y etiquetaba a los judíos, y la computadora solo llegó a 600.000. Entonces ese otro cero se lo agregaron después para aumentar el número a 6 millones y con esto justificar la creación del Estado de Israel donde hoy se ubica. Entonces, de magnitud bíblica lo que estamos viviendo en estos momentos, año 2024 en el mundo. 2024, eso es 2 más 2 más 4 es un año 8, 8 es el infinito, y también cuando Jesús marcaba el pescadito, el pescado que se marca, es Piscis, que es la era de Piscis, pero también es el infinito, ¿no? El infinito sin o sea, el infinito y la colita del pescadito, si simplemente una de las esferas se corta en la mitad. Entonces ahí está esta conexión que hacemos. También, bueno, también importante aquí, cuando Mel Gibson hace esta película, se le acusó de antisemita, ¿no? Pero si a Mel Gibson le hubiera pasado algo, si lo hubieran asesinado, pues obviamente le hubieran echado la culpa ¿a quién? A los judíos. Entonces, ¿por qué a Mel Gibson no le ha pasado nada? Porque si le pasa algo, automáticamente le van a echar la culpa a los judíos y puede irse esto a un conflicto internacional mucho más grande. De hecho, por ahí hay un video de Mel Gibson en Twitter, en la plataforma X, donde Mel Gibson habla, porque Mel Gibson fue muy famoso en Hollywood, él era australiano, pero Mel Gibson fue muy inteligente. Él nunca vivió en Estados Unidos, él hacía las películas y regresaba a su casa en Australia, es decir, él con el dinero que ganó en las películas hizo un gran rancho en Australia, y él hacía las películas, cobraba y se devolvía para su casa. Nunca vivió en Los Ángeles, en Estados Unidos. Vivía temporalmente mientras filmaba las películas, y en esos periodos, en esas etapas, cuando hacía las promociones, lo invitaban a fiestas donde ya sabemos que estaban estas élites oscuras. Y él cuenta en un video que está por ahí en Twitter, pongan ustedes ahí en el buscador de Twitter si tienen cuenta, busquen ahí Mel Gibson y va a aparecer ese video donde él está joven y él está contando. De hecho, él ahí está filmando la película del Patriota y tiene el corte de pelo de la película, el peinado de la película del Patriota, y en esa pequeña entrevista hay fragmentos, pero si la ven todas son como 10-15 minutos, pero hay fragmentos de 2, 3, 5 minutos, donde él cuenta que lo invitaron una vez a una fiesta de estas, donde un actor muy famoso, Christopher Walken, y él dice que Christopher Walken posiblemente es un demonio, y es cuando él está en la fiesta. De hecho, todos estaban tomando alcohol, él dice que él solo se había tomado una cerveza, y cuando él ve a Christopher Walken venir hacia él, desde el centro del salón hasta la silla donde está Mel Gibson o el sofá, él dice que Christopher Walken no estaba caminando, sino estaba flotando, como si estuviera montado en una patineta, ¿no? Pero realmente no había ninguna patineta, ¿no? Entonces él dice, y se acerca, se sienta al lado de él y empieza a decirle que por qué no compran una casa en Estados Unidos, por qué no se queda una fiesta especial que hay después de la fiesta, por qué lo quiere invitar a un club muy exclusivo. Y Mel Gibson, que es católico y tiene protección especial de arriba, no por esta condición, sino por su condición espiritual. Ojo, no quiere decir que solamente los católicos tengan este tipo de protecciones. Cualquier persona muy espiritual, no importa la religión, si realmente sube al nivel místico de la religión, toca el nivel místico, empieza a recibir protección.
y también si se invoca protección, así de sencillo, ¿no? Tu ángel de la guarda no te protege si tú no le pides protección. Es decir, el principio básico aquí abajo en el planeta Tierra 3D es libre albedrío, pero es tanto el libre albedrío que respeta Dios que si tú no pides protección a tu ángel, no te la da. Entonces, por ejemplo, Saint Germain en su libro El Libro de Oro dice que la gente tiene problemas porque simplemente olvida encomendarse a su ángel protector e invocar protección y hacer el trabajo de protección. Entonces, en todas las doctrinas hay protección, ¿no? Los cristianos hablan de protegerse con la sangre de Cristo, lavarse con la sangre de Cristo, la sangre milagrosa de Cristo, ponerse la armadura de Dios. Los católicos a invocar al ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ¿no? Los 4 arcángeles, San Miguel adelante, Rafael al lado, Rafael a la derecha, Gabriel a la izquierda y Uriel atrás. Entonces, ahí están las protecciones. Pero la libertad es tal, el libre albedrío es tal, que si tú no las invocas, no te protegen, ¿no? Entonces, el ángel dice, bueno, si hoy esta persona no me pidió protección, es porque está en su libertad no pedir protección o sentirse confiado al salir a la calle. Yo no lo protejo, yo no lo cuido. Entonces no es que nos descuiden, es que como no invocas protección, no te protegen porque están respetando tu libertad de no pedirla, de no invocarla, ¿no? Esa es una ley de aquí de la tercera dimensión, planeta Tierra, que no se puede romper, libre albedrío, ¿no? Por eso estos desgraciados psicópatas endemoniados hacen lo que hacen y no aparece nadie a detenerlos, ¿no? Por eso estos ateos dicen que Dios no existe, ¿no? Porque ellos pueden hacer aquí lo que se les dé la gana con quien se les dé la gana, de la manera que se les dé la gana, y no va a aparecer algo del cielo que los va a detener. Porque en este planeta una de las leyes principales es libre albedrío, ¿no? Entonces depende de los demás humanos que interfieran en eso por protección o por conexión con invocaciones divinas o conexión con seres divinos que también son protectores, son guardianes, son policías espirituales que pueden intervenir siempre y cuando se pida la intervención. Si ustedes no piden intervención, nadie mete la mano. Así de sencillo. Bueno, entonces este tipo de situaciones que están ocurriendo, por ejemplo, en Gaza, en la franja de Gaza con Israel, tienen esta connotación tan violenta por eso mismo, ¿no? Porque las personas que fueron ultrajadas por estos terroristas psicópatas de Hamas, islámicos, no recibieron protección? Porque desde que los judíos conspiraron para asesinar a Jesucristo, perdieron la gracia divina como pueblo elegido de Dios y no tienen protección del cielo. Esa es la explicación, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo ahora es bíblico. Lo que estamos viviendo ahora es esta situación mundial de amenaza de tercera guerra con el conflicto Ucrania-Rusia. De hecho, en estos 40 días de desierto mundial, de 40 días de desierto de Jesús, de la Cuaresma, ocurrieron los atentados en Rusia, en Moscú. Murió Navalny, el opositor de Putin. Se cayó el puente de Baltimore en Estados Unidos, un puente que a través del puerto, es decir, se cayó el puente, ya no pueden pasar los barcos y tampoco pueden, los ciudadanos de Baltimore no pueden cruzar de un lugar a otro por el puente, pero lo más grave es que el puerto de Baltimore fue bloqueado por los escombros del puente, no pueden pasar los barcos. Y el puerto de Baltimore tiene la entrada de 52 millones de toneladas de productos a Estados Unidos al año. Entonces, cada día Estados Unidos está dejando de recibir, miremos aquí, está dejando de recibir
52 millones dividido 365 días es igual a 142.465 toneladas diarias de productos. Si esto no es un atentado contra la cadena de suministros, que ya se está diciendo que es un atentado, no sé qué más puede ser. Entonces, con esta idea los dejamos. 30 minutos de video. Esta es una prueba de otro formato. Cuídense mucho. Bye bye.